caminas descalzo por una alfombra de lana, te realiza como masajes a los pies. Tú súbete encima de la alfombra y se descalza, y entonces eso de verdad que es un argumento que ganamos muchos, porque esto es como estar flotando. La alfombra, el único problema que tiene es que es el único textil que hay en el suelo. Aunque ha habido esta tendencia de poner vinílicos, pero al final no es lo mismo. Efectivamente. Y el confort, y luego tampoco se limpia tan bien como dicen. Lamentablemente intentamos desde el principio confeccionar las alfombras manuales en Crevillente, pero ya no quedaban tejedores para poder hacer estos trabajos. Al final, cuando pones un vinilo, siempre entra el polvillo que está en suspensión, y está dentro y no hay manera de sacarlo. Y entonces yo me di cuenta que ese señor lo que estaba demostrando que esas personas le pertenecían. Y me giré con el que venía conmigo y dije: mira, Diego, yo me voy al hotel, yo con esto no quiero participar. Y desde ahí tuve muy claro que nunca iba a hacer alfombras ahí hasta que las condiciones de trabajo no mejoraran. You, Espacios que Hablan, es un podcast desarrollado por You Interior Design para amantes del diseño de interiores, con foco en hoteles y restauración. Cada mes, un episodio nuevo con una personalidad del sector. Muy buenas a todos. Os doy la bienvenida al 6º episodio de Espacios que Hablan, nuestro programa especializado en interiorismo. Junto a invitados diferentes pondremos foco en el sector de la restauración y el diseño hotelero. Síguenos en nuestros canales de YouTube y Spotify si no quieres perderte nada, y compártelo con los amantes del interiorismo como tú. Soy Laura Huerta, directora de You Interior Design. En esta ocasión tengo el honor de presentar a nuestro invitado de hoy, Jerónimo Macía, con más de 35 años de trayectoria. Bienvenido, Jerónimo. Muchas gracias por invitarme a este podcast. Es un honor para mí el poder explicaros todas las distintas opciones que ofrecemos en alfombras y moquetas. Bueno, son muchos años los que nos conocemos ya. Muchísimos. Y nada, cuéntanos un poquito, Jerónimo, para todos nuestros espectadores, ¿cuál es tu trayectoria? Bueno, mi trayectoria, yo realmente provengo del sector de la madera, pero debido a que donde yo nací, en Crevillente, ha sido siempre una ciudad muy industrial en el tema de textil, de alfombras y moquetas, toda mi familia, todos mis amigos, todos estaban en este mundo de alfombras, aunque yo era el que venía del sector de la madera. Siempre me preocupaba mucho por las alfombras porque veía que en Crevillente la producción era mucho de imitación persa y yo quería darle un cambio a todo esto. A finales de los 90 es cuando me llega la oportunidad de montar la empresa familiar que fundo para dar un servicio que veía que en esos momentos no existía en las alfombras tradicionales, ¿no? Por la posibilidad de hacer a medida, la posibilidad de hacer diseños especiales y luego la colaboración con muchos arquitectos y diseñadores para crear las colecciones. Bueno, para nosotros siempre ha sido todo un referente, especialmente en eso, ¿no? En poder mandarte nuestro sueño o idea, ¿no? Para un proyecto y que tú lo hagas realidad, ¿no? Y desde luego, unido a eso, agradecer mucho a Urcoisa, al Grupo Palladium, porque desde siempre ha confiado mucho en nosotros y hemos hecho proyectos que eso nos ha llevado a poder identificarnos más y poder mostrar todas las cosas que podemos hacer, ¿no? Por ejemplo, alfombras de 100 metros cuadrados para ciertos lobbies de hoteles, moquetas muy especiales. Y entonces, claro, nuestra expansión grande viene también un poco de la mano de vuestro grupo, porque siempre habéis apoyado mucho a Alfombras Veo Veo y nosotros pues estamos muy agradecidos por esta oportunidad. Bueno, ha habido grandes proyectos en los que tenemos grandes anécdotas. Yo me acuerdo cuando te conocí en el proyecto de Hard Rock Ibiza. Efectivamente. Con la alfombra de maíz del centro de convenciones, que la tuvisteis que mandar en un contenedor porque no podía llegar, y la tuvisteis que mandar en un camión frigorífico a la que llegara a tiempo. En ese proyecto, la verdad es que habíamos hecho algunos proyectos de hoteles pequeños, pero claro, de la envergadura de Hard Rock no habíamos hecho, claro, y desconocíamos un poco los tiempos de los constructores y de las obras. Entonces, fue un trabajo que nos acostumbró mucho a llegar a los hoteles, que para mí es como magia, que llegas y dices, es imposible que esto dentro de una semana pueda estar hecho, pero siempre con la colaboración vuestra, que ha sido magnífica, hemos conseguido todos los objetivos propuestos. Bueno, de todas maneras, aquel hotel fue casi un acto de magia, ¿no? Porque eran muy poco tiempo y nadie apostaba porque en tan poco tiempo se pudiera hacer un hotel tan grande, ¿no? Y al final la fecha se cumplió y bueno, fue un
un reto para todos. Después, posteriormente, hicimos también, que creo, bueno, allí no sé si estabas tú más involucrada, el de Tenerife, que también fue un proyecto también. muy importante. Tuvimos que trasladar casi a vivir allí todos. Muy importante, muy importante. Y de hecho, pues a eso nos dedicamos con unas garantías. Entendemos que a veces la alfombra en los lobbies es imprescindible, pero bueno, también tenemos que tratar luego, si queréis, un poco el tema de mantenimientos y demás. Y cuéntanos un poquito más de la trayectoria de Pues vuestra empresa. Veo nace a finales de los 90, como os decía antes. Entonces nuestra intención era, porque todo lo que entonces venía como alfombra más tipo manual procedía de India en aquellos momentos, luego ya se incorpora a China. Pero nosotros desde el principio queríamos hacer las alfombras lo más cercano posible de nuestro centro, o sea, kilómetro cero, cuando era muy difícil en aquella época, hablo de los finales de los 80, los 90, hablar de cercanía, toda una serie de cosas. Lamentablemente, intentamos desde el principio confeccionar las alfombras manuales en Crevillente, pero ya no quedaban tejedores para poder hacer estos trabajos. Y entonces la decisión fue, teníamos Portugal muy cerca. Portugal tiene una tradición textil muy grande por todas las colonias, por las sedas, por las lanas y toda una serie de cosas. Y allí llegamos a una especie de acuerdo, joint venture, con una empresa de allí que tiene unos telares para nosotros, y entonces fabricamos. Realmente el hilado, o sea, los materiales que se utilizan para una alfombra, realmente es uno de los procesos más importantes. Eso sí que lo hacemos en Crevillente, porque a pesar de que han cerrado muchas empresas en la crisis del 2008, tintorerías que son imprescindibles y una serie de cosas, el primer proceso de teñido y hilado de las lanas o las sedas las hacemos en Crevillente, luego se envían a Portugal y ahí hacemos el montaje ya de la alfombra. Esto nos permite, por ejemplo, nosotros tenemos muchas colecciones de autor, pero no tenemos prácticamente stock. Por eso cada alfombra de nuestra colección la puedes personalizar como quieras, en cuanto a color, formas y diseños. Y eso creo que nos ha dado un gran, digamos, nombre en el mercado. Siempre que una persona piensa en una alfombra especial, la mayoría de las veces piensa en Veo. Otras cosas es que se puede acceder por precio o no precio, porque hay otras cosas similares, como explicaba antes. Las alfombras manuales que nosotros hacemos, una alfombra manual, el sistema es sistema Hantab, ¿no? Hoy en día es un poco una pena porque se sigue haciendo así, pero han salido los robots. Y los robots se venden como alfombras Hantab, pero no tienen, como sabes, Laura, pues todas los detalles que puede tener una alfombra manual, como son los bajorrelieves, los bucles, los cardines, separaciones de color. Entonces, claro, eso unido a que nosotros a veces no podemos tener precios más bajos cuando son operaciones que nos interesan mucho, porque tenemos que competir con productos que vienen de Asia. Entonces, claro, es muy difícil. Yo a veces, y mi sobrina Cristina, que es la actual CEO de Veo, nos preguntamos ¿por qué no hacemos como todos y hacemos en India? Hemos llegado a la conclusión que no es viable. Primero, no sé si queréis que hablemos ahora de esto, un poco el tema de las condiciones de trabajo. Aunque han mejorado esos países, antes de empezar a fabricar en Portugal, hemos recorrido India, Turquía, Marruecos, y en todos los sitios me sensibilizo mucho con eso, porque he visto cosas para escribir un libro de cosas muy desagradables de esclavismo. Yo creo que aunque se va cambiando un poco en textil y en alfombras concretamente, hay mucho explotación infantil. Y entonces eso nosotros no hemos querido colaborar en ese tema. Podríamos ganar mucho más dinero, pero seguimos con nuestra línea de cercanía, de lo más cercano posible, y de hecho lo que fabricamos nosotros como alfombras manuales lo hacemos en Portugal, al igual que lo que no fabricamos, que comercializamos, es todo siempre producto europeo. Procedencia inglesa, holandesa y alemana, básicamente, según el tipo de producto. Entonces, pues bueno, si queréis que ampliemos luego un poco esto, las distintas fabricaciones. Resumiendo, en alfombras de Veo, nuestro top son las alfombras Hantab, y las alfombras también impresas, pero es otro capítulo que no quiero mezclar, y de hecho en todos nuestros catálogos de los publicistas de cabecera nuestro, que es el Estudio de Valencia, siempre
le insistimos que en todas las catálogos, PDFs y tal, una cosa son las alfombras manuales y otra cosa son las alfombras impresas y otra las alfombras fabricadas en telar mecánico. Hay como 3 aspectos que si queréis luego pues vamos ampliando. ¿Cómo elegís los diseñadores para diseñar vuestras alfombras de colección? Bueno, pues hay varios aspectos. Tenemos, como digo yo, un diseñador de cabecera que os decía antes, es Ede Studio, que es valenciano y bueno, viene de una incisión de un diseñador muy importante valenciano. Y entonces, desde nuestros principios, los catálogos, las tarjetas, todo ha trabajado en nosotros. Entonces, en un momento determinado, creó una colección, la colección NURS, para nosotros, que fue la primera que hizo, y posteriormente ha creado varias colecciones. Otros diseñadores, pues, por ejemplo, hablando de Madrid, pues por ejemplo, hemos colaborado con la colección Wi-Fi con 10+10 Diseño. Luego un proyecto de otra colección que me gustó mucho porque fueron los trabajos que más me compensaron, fue la colección Ópera Prima que hicimos con la Universidad Politécnica de Madrid. La Universidad Politécnica de Madrid nos ofrece a Veo crear para los arquitectos que terminaban diseño de interiores un concurso que era crear 5 alfombras que luego Veo se comprometía a editar. Esto fue previamente a unas charlas en la universidad. Además recuerdo perfectamente que era invierno, era en enero, hacía mucho frío y yo pensaba, con lo que hablas, Jerónimo, estas personas a las 7 de la tarde eran gente joven, sobre todo muchas chicas más que chicos, unas 60 personas, y entonces consistía el trabajo de fin de curso presentar un proyecto de alfombra. Bueno, yo, como hablo mucho, estuve mucho tiempo hablando, ya eran las 8 de la tarde y digo, bueno, ahora si queréis preguntarme cosas y tal, y fue una sorpresa porque estuvimos prácticamente hasta las 10 de la noche. Yo me reconcilié mucho con la gente joven porque pensaba que iban a cubrir el expediente y que no querían saber nada más. Pues fijaros si es curioso que de ese concurso, que el compromiso nuestro era crear una colección de 5 alfombras que se llamaría Ópera Prima, pues se presentaron 60 trabajos, hubo un jurado entre los que estaba Teresa Sapey, José Miguel Martínez Medina, el decano de la facultad, los profesores de diseño de interiores. Fue tan buenos, que al final decidimos ampliarlo a 10 y utilizar todos los diseños. Y es lo que ha quedado plasmado en la colección Ópera Prima, que la verdad fue un trabajo muy bonito. Luego los que terminaban la carrera de diseño de interiores, bueno, también hicimos una visita a fábrica a Portugal para que conocieran los sistemas. Fue todo muy gratificante y la verdad que unos trabajos muy, muy bonitos que todavía están en nuestros catálogos como clásicos y la verdad fue uno de los trabajos más. Los últimos trabajos, pues las últimas colecciones, por ejemplo, Textures, ya son creadas por Cristina Maciá y es Textures y Vitray, y otra colección, la del año pasado, Paralel, que también la creó Ed Studio. Y seamos abiertos, nos proponen muchos diseñadores crearnos colecciones, pero la verdad es que llegamos a la conclusión que, aunque tenemos muy buenas colecciones, cuando vemos al final del año todos los diseños que se hacen, el 65% son diseños personalizados, que nos envía Laura, que nos envía un director, que nos envía un arquitecto, y entonces sobre eso se trabajan los diseños. No quiere decir que las colecciones no se vendan, pero se venden más los diseños personalizados porque damos la opción de poder hacer la alfombra que quieras, con la forma que quieras o con la medida que quieras. Es que estáis especializados en eso, ¿no? En que os podamos mandar el diseño y sea especial para cada uno de los sitios donde lo vayamos a... Es lo que siempre intentamos, que una alfombra creo que es un elemento decorativo en la historia de la decoración muy importante para un espacio determinado, y una alfombra bien elegida, aparte de las condiciones térmicas y acústicas, creo que engloban muy bien todos los distintos elementos que pueden haber en una habitación, en un salón o tal. Entonces, por eso siempre insistimos mucho. A nosotros muchas veces nos piden, los que llamo yo alfombras técnicas de arquitectos son muy simples, son normalmente lisas, con una franja y tal. Entonces yo, cuando nos piden alfombras lisas, de las calidades manuales, siempre digo, bueno, tú puedes tener una alfombra lisa, pero por ejemplo hacerle un bajo relieve en un lateral o hacerle en una esquina cualquier cosa que sigue siendo una alfombra lisa,
pero le das un valor añadido que no parece un trozo de, aunque sea muy buena y sea hecha a mano, que no es un trozo de moqueta. Y siempre que, por ejemplo, hemos trabajado con vosotros, hemos hecho alfombras muy elegantes, sencillas, para poderlo englobar dentro de la habitación o del espacio que sea, y entonces pues es lo que hacemos. Sí, bueno, llegamos a hacer una manual con bajo gris, ¿no? Lisa, con bajo relieve en amarillo en seda, que es la que está puesta en Blés, que se utilizó para una sala de juntas, pero es como si fuera una alfombra individual y es espectacular. La calidad, el grosor, todo. Además solo la ves y ya... Sobre todo, yo siempre digo una cosa en las alfombras manuales que tenemos, que además luego hay una cosa que si tú caminas descalzo por una alfombra de lana, te realiza como masajes a los pies, y de hecho yo utilizo un argumento cuando estamos en una feria, una exposición y tal y cual, y normalmente pues todo el mundo está cansado con los pies y tal, vienen personas, sobre todo chicas, y entonces les digo, tú súbete encima de la alfombra, y se descalzan, y entonces eso de verdad que es un argumento que ganamos muchos, porque esto es como estar flotando, como estar, y la verdad es que la alfombra, el único problema que tiene es que es el único textil que hay en el suelo. Y entonces, por eso hay que llevar un poco de cuidado, pero quiero decir, como si, por ejemplo, en un sofá te pones encima con los zapatos recién el suelo, pues ya tienes perdido. Entonces, por eso nosotros insistimos mucho en los sitios que hayan alfombras y más para temas de hoteles y tal, las barreras antisuciedad. Porque el 80%, igual que en unas casas, en una residencia, siempre hay el típico felpudo y tal, el 80% de la suciedad se queda ahí. Y entonces ya cuando vas a la alfombra te puedes descalzar, te puedes, en fin. Y si nos vemos en el mundo sajón, Estados Unidos, Inglaterra y tal, que tienen mucha más, digamos, tendencia y tal, sí, es que ponen moqueta y luego alfombras. Sí, sí. Porque el aislamiento térmico y acústico es enorme para hoteles. Por ejemplo, en Contract se ha puesto de moda mucho los vinilos, y hay muchos hoteles que se están quitando los vinilos porque, claro, aparte de decoración, para que vaya en el estilo del hotel en cuestión, lo que tiene que hacer una moqueta, una alfombra, es amortiguar ruidos y tener una calidez. Sobre todo en pasillos. Entonces, claro, en las cosas sintéticas no se consiguen. No, y sobre todo en hoteles, en pasillos, aunque ha habido esta tendencia de poner vinílicos, pero al final no es lo mismo. Efectivamente. Y el confort, y luego tampoco se limpia tan bien como dicen, ¿no? Efectivamente. O sea, la realidad es que luego parece vinilos, la práctica... Sin hablar de marcas, lo comercializamos, porque hay clientes que insisten en los vinilos, ¿no? Pero la principal firma de este producto, que no vamos a hablar de marcas, lo vende como es inalterable, indestructible, no se ensucia, y no es así, porque si eso está muy bien en una terraza, en un jardín, tú puedes coger una manguera, una Karcher y limpiar, pero si lo tienes en un pasillo o en un hotel, ¿cómo lo haces? Es que es imposible. Y luego, si le aplicas tratamientos como puedes aplicar en una moqueta, todo eso se va descomponiendo porque es plástico. Entonces, ni aísla del ruido. Y la dificultad al limpiarlo. Sobre todo en obras de un espacio de tiempo corto. Al final, cuando pones un vinilo, siempre entra el polvillo que está en suspensión y está dentro y no hay manera de sacarlo. Y sin embargo, una moqueta, luego le haces una limpieza normal y ya se queda estupenda. Y luego haciendo unas limpiezas integrales, y sobre todo en hoteles, 1 o 2 veces al año, es que va ganando con el tiempo si es de lana, porque yo siempre lo comparo, como os decía antes que provengo del mundo de la madera, para mí una alfombra de lana es como una madera maciza, que a lo mejor puede tener más necesidad de mantenimiento, pero lo que tiene es que con el tiempo va ganando. Entonces, los productos naturales pues siempre tienen la ventaja de que con el tiempo van impregnándose de pátina del tiempo pasado y tal, y siempre tienes una alfombra bien, o la moqueta, teniendo unas condiciones de mantenimiento, limpieza regular y demás. Es imprescindible tener un buen aspirador, aspirarla. Por ejemplo, las alfombras, en las normas de limpieza que damos de mantenimiento, hay una cosa que en los hoteles yo sé que es muy difícil hacer. Por ejemplo, para residencial es tan bueno aspirar la alfombra por la cara principal del pelo como por detrás, porque todos los... O sea, hay muchos
leyendas y tópicos con las alfombras. Por ejemplo, se dice, en una alfombra con una persona con problemas respiratorios no se debe poner. Pues si es de lana, si es una alfombra de lana, actúa. Con todos los ácaros que hay en el medio ambiente van a parar a la alfombra porque es un imán. Ahora bien, tú tienes que luego limpiar esa alfombra porque si no, cuando pisas la alfombra, todos los elementos que se han posado ahí van a volver al ambiente. Entonces, a veces cuando decimos aspirar la alfombra por detrás, se quedan un poco... Porque es importantísimo, porque todo el polvito, como tú decías, penetra en el backing de la alfombra y entonces para que quede bien hay que cambiarlo y entonces pasar por el aspirador. Entonces, con un mantenimiento, pero tampoco es una cosa exagerada, es un textil que es lo que yo digo. Cuando a nivel residencial, en el hotel es más difícil. A nivel residencial, cuando se producen más los problemas es cuando estás más relajado. Una cena con amigos, se cae el vino y claro, no nos preocupamos, igual que cuando estás tomándote una tostada en un traje, se te cae aceite, si no la tratas en el momento va a ser muy difícil que eso salga. Entonces, ¿qué recomendamos? Pues cuando se produce una mancha, sea en un hotel, sea en un domicilio particular, absorberla, luego ya la tratarás, porque ya cuando la mancha ya ha penetrado dentro de las fibras ya es muy difícil, como no sea con una limpieza integral, quitarla. Pero son los inconvenientes, igual que hay en cualquier tapicería, lo que pasa es que la alfombra está en el suelo. Bueno, incluso en el mantel que tienes en la mesa, al final sería el mismo caso, ¿no? Así es. Eso es. Y cuéntanos ahora, vamos a retomar un poco el tema que decíamos antes de por qué fabricar en Europa y danos 3 motivos por los que no fabricar fuera de Europa. Como os decía antes, a lo largo de esta vida de ya más de 30 años, lo hemos intentado, yo, si queréis, os cuento anécdotas, por ejemplo, en Turquía. En Turquía voy a ver unas fábricas, entre comillas, porque para mí no son fábricas, y bueno, la persona que venía con nosotros era una persona típico turco, grandote, gordo, con bigote, y iba fumando un habano. Entonces, fuimos a ver sus talleres, que eran chiringuitos. Entonces, habían niñas y niños en el suelo. Aquí hago un inciso, porque a veces... Como todo en el mundo cambia, ¿por qué los niños se utilizan en la fabricación de alfombras? Eso viene de las alfombras de dote, que se llama. Cuando se hacían las alfombras con nudo manual, cuando el dedo es más pequeñito, el nudo es más denso y es mejor calidad. Entonces, si podían ser dedos de niña, que son más pequeñitos, mejor que de niño. Pero de ahí, por eso viene de las alfombras de dote, a que sea... las condiciones de trabajo, esclavismo... Bueno, pues sigo con la anécdota y entonces yo iba con otra persona, yo estaba empezando entonces en el mundo de las alfombras y veo que el turco le roza con la colilla del habano a la mano y yo dije, bueno, yo como estoy muy sensibilizada con eso no quise... Tranquilízate, Jerónimo, que será un accidente. Pero es que 5 pasos de 5 mesas más allá hace lo mismo. Y entonces yo me di cuenta que ese señor lo que estaba demostrando que esas personas le pertenecían. Y me giré con el que venía conmigo y dije, mira, Diego, yo me voy al hotel, yo con esto no quiero participar. Y desde ahí tuve muy claro que nunca iba a hacer alfombras ahí hasta que las condiciones de trabajo no mejoraran. Yo, bien es cierto que el primer año, como Alfombras Veo, trabajamos en una empresa holandesa de eso, que continúa, y entonces... Llegamos a una joint venture con ellos fabricaban en India, pero todo el tema de procesado de las lanas y las materias primas lo hacían en Holanda y tenían 2 técnicos holandeses en India. Entonces las alfombras esas venían perfectas. Con el tiempo, Deso es comprada por el grupo americano Armstrong y las alfombras no les interesa y me quedo yo con toda la colección y con el proveedor indio. Pero no estaban los holandeses. Entonces la primera partida de alfombras que me vienen... era de lana Nueva Zelanda, pero no era lo mismo que me venía. Eso tiene unas explicaciones técnicas. En las lluvias, los indios, cuando tienen que secar el látex que tienen las alfombras, los meten en hornos de calor y todas las grasas naturales de la lana buena se las cargan. Entonces, claro, ¿por qué la mayoría de las alfombras que vienen también hay cosas buenas en India y en China? Porque yo digo, hacen lo que pedimos los occidentales, pero están todo tipo de calidades. Las porcelanas chinas, las sedas chinas, las telas hindús con pan de oro, o sea, hay cosas riquísimas y son grandes artesanos. Lo que pasa es que, claro, van a hacer las cosas. Entonces,
allí se utiliza una lana que se llama Bicaneri, que esa, como no tiene grasas, da igual que las metas en cámaras de calor, no pasa nada. Entonces ya me di cuenta que no podíamos fabricar en India, luego por otro problema, la contaminación. Todo eso venía por avión, carga aérea, y entonces, claro, o barcos, y entonces decidimos que teníamos que encontrar la forma de hacerlo. En Crevillente no fue viable porque intentamos también el recuperar el oficio de tejedor para intentar ahí hacer las alfombras, fue imposible por medio de Generalitat, del gobierno central y tal y cual, y no interesó, y entonces al final la vía que teníamos fue Portugal, y la verdad es que nos encontramos con un país y con unos proveedores muy buenos, y ya llevamos 30 años trabajando con ellos, formamos parte de la familia, tienen telares para nosotros, y la verdad que fuisteis pioneros, ¿no? Porque cuando en un momento en el que la gente no estaba tan concienciada, ¿no?, de dónde venían los productos o lo que pasaba en esos lugares nuevos donde era más accesible, ¿no?, empezaba a ser más accesible y era más barato, la gente no tenía esa conciencia que hoy en día sí se tiene, ¿no? Y que se tiene ya no solo de eso, sino aparte que se tiene también de la cercanía, de la sostenibilidad. Y yo siempre, por ejemplo, quiero decirte, como os decía antes, en India hacen cosas buenas, pero yo todo lo que veo comparativamente con productos en proyectos que hemos estado, que dicen, bueno, es que vas caro de precio, enséñame lo que tiene, es que no tiene nada que ver. Ni las calidades de lana, o por ejemplo lo que comentaba antes, que nosotros en el tema de las alfombras manuales tenemos como 4, digamos, parámetros de dificultad. Liso, luego diseño, elaborado y muy elaborado, y en función de eso, pues claro, cambia mucho el precio. Entonces a lo mejor te comparan una alfombra que tiene muchos bajorrelieves, muchos bucles, mucho trabajo, digamos, manual, con una alfombra que igual la han hecho con 2 cárvines y 2 cositas, claro, el precio no puede ser igual. Entonces, bueno, pero eso es el pan nuestro de cada día. En Alfombras BBV la verdad es que estamos muy satisfechos porque unas veces se podrán hacer los proyectos o no por cuestión de presupuesto, pero lo que está claro que cuando un interiorista, un arquitecto, una empresa piensa en poner alfombras o moquetas especiales, piensan BBV. Otras cosas es que, como digo, por cuestiones de presupuesto, que podamos alcanzarlo, no, pero eso es una satisfacción para nosotros. O sea, sí, es todo un referente. Alfombras de gran tamaño, por ejemplo, uno de los últimos proyectos, un hotel en Budapest de una alfombra de 150 metros cuadrados, que yo soy muy atrevido. Luego, cuando llego a la oficina, Cristina me riñe, evidentemente, porque luego es cómo transportamos eso, que son los problemas. Porque normalmente ese tipo de hoteles están en zonas muy céntricas, en capitales restringidas y tal y cual, y es una historia, pero bueno, siempre se consigue todo. Cuéntanos ahora un poquito sobre las alfombras impresas. Bueno, que yo ahí aprendí todo un mundo contigo, de tu mano. Yo, nuestro fuerte, como decimos, es la alfombra manual, pero desde que descubrimos la alfombra impresa, vimos una opción muy adecuada para poder ofrecer a nuestros clientes, porque claro, nosotros siempre el concepto, por ejemplo, ahora en los nuevos catálogos que estamos preparando, el concepto es un diseño, 3 opciones. ¿Qué quiere decir? El mismo diseño se puede hacer en la calidad manual, handtag, en la calidad Axmister, como las moquetas últimas. Ahora, si queréis, hablamos un poco de las moquetas Axmister, en calidad Axmister o impresa. Entonces, el mismo diseño en 3 opciones. La impresa tiene una ventaja, 2 ventajas principalmente. Hay muchos diseños que no se podrían hacer ni en nudo manual, por la dificultad, porque son alfombras muy complejas, con mucho detalle y tal. Entonces, claro, la alfombra impresa permite hacer cualquier tipo de diseño con todos los colores que quieras, y después la versatilidad para en un hotel, por ejemplo, imagínate un hotel de los que hacemos nosotros, que no es el caso, el Hard Rock, por ejemplo. Imagínate que se te ocurre que cada planta sea tematizada. En las moquetas, por ejemplo, el precio varía en función del total, las moquetas tradicionales, el total de los metros cuadrados. Aquí, por ejemplo, imagínate que vamos a hacer un edificio de 10 plantas, cada planta tiene 200 metros, pero cada planta lleva un diseño. Lo que vale a la hora del presupuesto es el total de metros, aunque llevemos 10 diseños. Entonces eso le permite mucho a los interioristas lucirse mucho. Sí. Porque la moqueta tradicional, ¿por qué no se hace así? Porque claro,
tú tienes que alimentar el telar y entonces cada cambio de diseño es montar el telar y eso tiene un coste elevadísimo. Entonces, claro, eso se graba en todo. Entonces, la moqueta impresa, hay dos formas. O sea, aquí quiero hacer un inciso, porque una cosa es la moqueta estampada. Yo cuando empecé hace 12 años con la moqueta impresa, me decían, estás loco, esto no puede funcionar, porque existían las moquetas estampadas. Bien es cierto que últimamente han mejorado, pero ¿qué quiere decir? ¿Qué diferencia hay entre estampado y entre impreso? La impresión es por alta resolución por inyección. Quiere decir que la tinta penetra hasta el fondo del backing. El backing es la parte trasera de la alfombra. En las estampadas es un estampado superficial, entonces tú si abres el pelo se ve el blanco de abajo. Entonces, ¿qué pasa? En las zonas de mucho tránsito, ascensores, escaleras, etcétera, se desgastan. Y se pierde el. Entonces, claro, cuando empecé yo estaba muy contento con ese producto y todos me decían, tú estás loco, tío, hasta que descubrí que una cosa era estampada y la otra impresa. Entonces, empecé poniendo las alfombras impresas en el exterior. Por ejemplo, nosotros vivíamos en una casa de campo y puse todas las alfombras como limpiabarros de entrada. Y han estado toda la vida y siguen estando, están sucias porque duermen los perros y todo, pero nada alterable. Entonces, están hechas, o sea, por ejemplo, la alfombra impresa es, imaginemos, ¿no?, una alfombra, una impresora que tiene como 500 metros de largo. En esa impresora nosotros enviamos rollos de moqueta de 4 por 25 metros blanco, que es lo que hace el efecto de papel. Entonces eso se mete en esa máquina que tiene como medio kilómetro de largo y va haciendo el distinto proceso de impresión. Entonces, se pueden conseguir cosas muy buenas. Los precios indudablemente son más bajos para contract, mucho más bajos que las moquetas de lana. Es una poliamida, que es un sintético, pero son de los de última generación. Yo soy un defensor de la lana, si queréis luego hablamos de esto. Reconozco que hay sintéticos que hoy en día cuidan mucho más el medio ambiente, pero por mucho que tengan etiquetas de Green Label, eco-friendly y tal y cual, es un derivado de un fósil, que es un petróleo, o ahora está muy de moda botellas de plástico reciclado, pues no da buen resultado. Lo que no tenemos que tirar son botellas, o sea, quiero decir, pero por ejemplo, en el caso de las botellas de plástico reciclado, hemos puesto una colección que hemos tenido que retirar porque no da consistencia. Entonces, y además el plástico, las botellas de PET, contaminan más recoger y volverlo a hacer líquido que hacer una botella nueva. Otra cosa si tenemos que plantearnos no utilizar plásticos o qué hacer con los plásticos. Pero yo creerme de verdad que son lobbies muy fuertes. Yo empecé a enterarme de esto cuando me enteré que el chocolate que comemos casi nada es chocolate. Porque los lobbies chocolateros consiguen que no sea chocolate, que no sea cacao. Y la mayoría de cosas no es cacao, o sea, no son los chocolates muy sofisticados. Y eso se consiguen, los lobbies son muy fuertes, igual que ahora, pues las nucleares son medio verdes, pues los sintéticos son ecológicos. Y yo a eso me niego. Porque además está muy de moda el tema de la neuroarquitectura y tal. Y yo, la verdad, que creo que tenemos que ir por ese camino, pero de verdad. No ver una memoria de una hora y decir, bueno, estamos hablando de neuroarquitectura y todo lo que estoy viendo, la mayoría es sintético. No veo que haya ni una lana, ni una arcilla, ni un tal. Y entonces creo que hay mucha confusión y mucho postureo en ese tipo de cosas. Entonces, ante eso, pues, ¿qué es lo que defendemos nosotros? Lo único que es sostenible, biodegradable, 100%, la lana. Entonces, para nosotros la lana, si queréis, ahora hablamos un poco de la lana. Sí, cuéntanos sobre la lana. Pues mira, la lana, primero que es necesario porque las ovejas necesitan esquilarse. Y luego, las alfombras de lana, la lana ha acompañado a la humanidad desde los inicios prehistóricos. Y de hecho, hay una alfombra que ahora no quiero equivocarme con fechas, que tiene muchísimos años. Y esa alfombra, bueno, las alfombras nacen en la época prehistórica para recoger agua, para recoger alimentos, para transportar y tal, ¿no? Entonces, la lana, ¿por qué no todas las ovejas dan la misma lana?
pero el proceso de la lana no se hace el mismo en Turquía que en Australia, que en Nueva Zelanda. Nosotros principalmente para las alfombras la lana que utilizamos es de Nueva Zelanda y para las moquetas inglesas, lana inglesa. Entonces, la lana ya de por sí no la puedes utilizar. La lana tiene unos procesos para llevarla a convertirse en que sea sedosa y que sea agradable, y eso consiste en lavados y desengrasados. La lana viene con muchas impurezas, con ácaros, con todo serie de cosas. Entonces, claro, para abaratar costes, hay muchos productores que lo que hacen es ese proceso, simplificarlo, acortarlo, con lo cual por eso hay lanas que las ves que son como más sedosas y otras que son como más vastas. Y eso es por los lavados y engrasados que se tienen que hacer continuamente para llegar a esas decisiones. Entonces, es sostenible, es biodegradable. Podemos echar una alfombra en el medio ambiente y ella misma se va degradando y luego se puede recuperar muy bien todo ese tipo de lana. Lo que es una pena, hace poco leí artículos en España hay muy buenos laneros, en la zona de Béjar, de Extremadura y tal, en Castilla, y tienen un problema enorme con la lana de las ovejas que esquilan, que están en los campos contaminándose, pudriéndose porque no la compran. Y entonces hoy en día, incluso están al mismo nivel de precio las materias primas sintéticas que las lanas. Entonces eso yo nunca lo puedo comprender. No lo puedo comprender porque la lana tiene unos componentes, como decía antes, aísla térmicamente, aísla acústicamente, es un gusto pisarla. Y entonces, pues, creo que todo esto va a ir cambiando y la verdad, igual que antes hablábamos de nuestro concepto de cercanía, que yo cuando vemos que desde 5 años hacia aquí, pues todo eso está muy sensibilizado, sobre todo cuando después de la pandemia, la cercanía, porque la verdad es que la pandemia creó muchos problemas de suministro. Nosotros tuvimos que sacar a muchas empresas del atolladero porque no les llegaban las alfombras, no les llegaban las moquetas y era un problemón. Entonces, claro, eso ha concienciado a mucha gente y las campañas que se hacen continuamente de cuanto más cerca, mejor. O sea, menos transportes, menos contaminación, menos todo. Entonces, para mí es la materia prima noble por excelencia para ese tipo de cosas. No, y la conciencia, ¿no?, de la reutilización real, ya no por un bajo coste, sino por un tema de conciencia. De conciencia, y luego yo sé que muchas operaciones las perdemos por no hacerlo en esos países, porque pues yo sé lo que vale una alfombra similar a la nuestra en India, el coste más o menos, y lo que nos cuesta en Portugal. Pero también es una cosa que a Veo nos satisface porque Portugal ha cambiado mucho también, pero Portugal cuando nosotros empezábamos era muy rural y entonces en las zonas rurales la mujer era la que sacaba la casa adelante, porque por tradición el hombre portugués ha estado en el mar o ha estado no haciendo nada. Entonces las mujeres, pues si venían un trozo de madera o de boj tal y cual, te hacían una figura. Si había lana, te hacían un tejidito y tal. Entonces, de hecho, hay una zona que igual que existe el nudo turco, el nudo español y tal, es el nudo Beiriz. Y entonces allí, toda la mayoría de... Ahora ya hay chicos, pero la mayoría de gente siempre han sido porque, claro, en Portugal empiezan, no hay entonces la técnica handtaf, empiezan haciendo alfombras anudadas a mano. Y son muy interesantes porque eran todas mujeres y además, pues por desgracia, más o menos con poca cultura, no sabían leer, y entonces la forma de transmitírselos es muy interesante. Yo quise hacer un vídeo de esto porque era muy interesante, porque cómo se transmitían los colores de los dibujos que estaban viendo a las demás que tenían que ir poniendo los puntos, pues cantando. Y entonces iban cantando y era muy chulo verlo. Pero bueno, eso en su día no lo hice, ya no lo puedo recuperar. Y desgraciadamente el nudo manual ha bajado mucho, lo seguimos haciendo, porque al salir el handtaf, que tiene un coste la mitad sobre el nudo manual, entonces pues se pone muchísimo el handtafting que el nudo manual. Y bueno, y allí también hicimos una labor social, porque las zonas rurales han ganado muchísimo, estamos en la zona de Oporto, y la verdad que gracias a que esas mujeres han encontrado un trabajo, pues sus casas y sus familias pues han vivido mejor. Entonces no hace falta, me refiero a esto, que no hace falta a veces irse muy lejos para poder hacer una aportación social para que la gente mejore sus condiciones. Está claro. Y ahora vamos a pasar a las alfombras mecánicas, para que nos cuentes para ver un poco la diferencia, ¿no?, entre todas estas variedades.
En principio igual os parece mucho más sencillo la alfombra handtag, porque la alfombra handtag es un diseño y ya no tiene más historia, se hace con los colores determinados. En la alfombra mecánica, en telar mecánico, hay varios sistemas. Si quieres te hablo un poco de los sistemas rápidamente. El sistema más usual es el tufting. El tufting tiene unas limitaciones, que solamente puedes hacer dos colores como máximo y diseños muy simples, ¿vale? Entonces, en nuestro apartado de alfombras mecánicas hay muchas alfombras tufting. Después viene el sistema Wilton. El sistema Wilton es de los más antiguos que hay y entonces este sistema sí que acepta 3 o 4 colores y diseños complejos, diseños con bajos relieves, hacer una serie de cosas. Y el que más se parece a la alfombra manual es el sistema Axminster, que es el que más estamos utilizando ahora para los hoteles, para pasillos, que hemos hecho grandes cosas con vosotros y tal. Entonces el sistema Axminster, hasta ahora se podían utilizar 14 colores, pero el proveedor que nosotros tenemos, Brinton en este caso, ya puede hacer hasta 22 colores. Entonces, es lo que más se asemeja a la alfombra manual, porque además, normalmente todas las alfombras mecánicas pueden tener bucle o pelo cortado. Nunca pueden hacerse bajos relieves y tal, pero en el sistema Axminster sí que se pueden hacer bajos relieves más parecido a una alfombra manual. Que en este caso nosotros hemos ofertado unas alfombras Axminster para uno de los últimos proyectos que estamos haciendo, pero al final se ha decidido por otra cosa. Y entonces son los 3 sistemas más. De hecho, la alfombra impresa es un sistema tufting, el sistema de fabricación de la moqueta, lo que pasa es que luego imprime sobre ella todo lo que quieres. Y por último, cuéntanos sobre las losetas. Bueno, las losetas es un producto que se está instalando muchísimo para Contract por la facilidad, porque normalmente son losetas de 50 por 50. Los fabricantes europeos de moquetas están derivando mucho siempre al tema de losetas, porque para hacer una loseta de 50 por 50 necesitas los materiales, o sea, la lana más corta que para hacer rollos de moqueta. Y luego hay un problema cada vez mayor, que claro, los rollos de moqueta son de 4 de ancho por 25 de largo, ¿no? Entonces los transportes lo machacan mucho. Nosotros, de hecho, estamos pagando verdaderas fortunas cuando trabajamos con moqueta para hacerlo con camiones directos. Porque, sobre todo en nuestro país, que siempre España es diferente, ninguna agencia tiene mecanismos que vienen preparados, los rollos de moquetas, para articulados con un pincho, bajarlo y no sufre ningún problema. Lo hacen con una pala y entonces normalmente los rollos, por eso los fabricantes cada vez están más derivando a las losetas. Ventajas es la instalación y luego hay una ventaja relativa, porque te dicen, bueno, si hay una mancha, si hay un defecto en una loseta, tú cambias esa loseta. Bueno, pero yo eso lo matizo porque he visto cosas que son dameros, moquetas rojas, que una es roja, la otra es rojo oscuro, la otra es granate, porque... Sí, porque cambia la tintada. Cambian las tintadas y al final es un pasillo de 40 metros. Luego a mí personalmente no me gusta ver un pasillo de 40 metros que cada 50 por 50 tienes 4 juntas. Porque aunque estén bien hechas las juntas, tienes que unir. Y luego sí que es verdad que hay dibujos que llaman en continuo, que sí que están muy bien, porque el dibujo te hace que, si son losetas, te hace que tú no veas las juntas. Entonces es para lo único que lo veo yo más conveniente. Los fabricantes y los comerciales utilizan mucho, pero es que tú, si haces la habitación, tienes el stock de las losetas debajo de la cama y luego la cambias. Yo eso lo rebato porque no es lo mismo. No aunque tenga dibujo o no tenga dibujo, ese parcheado lo vas a ver. Lo vas a ver, sí. Entonces, pues es cómodo. O sea, la moqueta en rollo es más económica que la loseta porque lleva una base para que tenga consistencia, porque el pelo cortado que lleva la moqueta y que lleva la loseta es el mismo. Lo que se le añade a la loseta es un bitumen, una cosa rígida para que se puedan poner las losetas. Hay muchos proyectos, por ejemplo, el último que hemos hecho para MCS Cruceros, que es el suelo técnico que llaman, que ahí sí o sí tienes que poner
loseta, porque como llevan todas las redes, la electrificación y todo debajo de las losetas, eso se hace una estructura, no lo hacemos nosotros, y sobre ahí se pone la loseta. En ese caso tiene que ser loseta, efectivamente. Cuando es una moqueta técnica para oficinas sobre todo y demás, ¿eh? O sea que es un... Fenomenal. Bueno, pues llegados aquí te vamos a hacer la pregunta de nuestro invitado anterior. ¿Cómo están trabajando? Por lo que yo sé que hay algunos textiles que están ayudando a limpiar el ambiente, etcétera, si están trabajando en alguna línea de utilizar esos productos. Y la segunda parte, ¿cómo están comunicando? Porque yo creo que es la clave del mundo actual, cómo están comunicando esa política de sostenibilidad, esa política de cuidado a todo el mercado. Bueno, pues como he dicho antes, a mí me parece importantísimo, porque de hecho en estos 32 años de vida siempre hemos intentado que nuestros productos sean lo más cercano a nuestra ubicación. Quiere decir que lo hacemos en Portugal por no poderlo hacer en Crevillente, digamos las alfombras manuales. Luego todo lo que son alfombras mecánicas, las alfombras mecánicas siempre necesitan, si no va como moqueta, un ribete y tal, lo hacemos en Crevillente. Entonces creo que es importantísimo porque para los momentos que corren la cercanía y el kilómetro cero evita el que, bueno, pues contaminemos más con transportes, con camiones, con carreteras y historias, ¿no? Entonces creo que es un tema muy, muy, muy importante. La lana, evidentemente, tiene que venir de los países suministradores como Nueva Zelanda, que es el país que más utilizamos, o Inglaterra en ese caso, pero para la confección de las alfombras nosotros seguimos y creemos que cada vez la gente está mucho más sensibilizada a este tema y ven mucho el tema de dónde está fabricado una cosa y dónde no está fabricado, porque la verdad es que a mí el tema de los textiles de Asia me parecen muy significativos y muy complicados, y todo eso se tendría que cambiar. Mira, de hecho, yo lo tengo como ejemplo porque fueron en los años, antes de los 80, las fábricas de calzado emigraban todas trasladaban todos sus centros operativos a China, sobre todo, a Marruecos. En la zona esta de Castalla, el único que continuó es una firma que para mí es también muy, muy importante, que es Actiu, porque nunca quiso irse de esa zona y lo que hacía era daba naves a gente, porque tenía mucha industria auxiliar, para que se quedaran allí. Entonces, desde hace ya años, desde hace por lo menos 15 años, muchas empresas que se fueron, tanto del calzado como industria auxiliar, del juguete y tal, a China sobre todo, han vuelto y están con los centros, porque ven que, también las condiciones laborales van subiendo, los transportes suben muchísimo, el fabricar fuera significa mucha contaminación, mucho transporte por mar. ¿no? Por la conciencia que tenemos todos. Eso creo que todos ganamos con ese tema, ¿eh? Y la comunicación de estos temas de cercanía y de trabajar lo más cercano posible, pues lo hacemos por mediación de la web, en conversaciones. Tenemos PDFs muy bien explicados, por qué la lana, por qué fabricamos en Europa, y todos nuestros productos, siempre en todos los productos que ponemos, fabricado en la CE, que es una forma de garantizar que el producto es un producto pues hecho en Europa con los parámetros europeos. Quiero decir, por ejemplo, en India, cuando tú tienes que teñir una lana, tú no tienes ningún control sobre las anilinas que utilizas, que contaminan muchísimo para hacer los colores, los rojos y todo eso contamina muchísimo. Entonces, claro, nosotros si cogemos un color, lo hace Ciba Geigy, es muy raro que tienen una alinina en Suiza porque le cierran entonces, claro, está mucho más controlado. Yo, en resumidas cuentas, nuestras alfombras y moquetas son muy, muy, muy sostenibles, garantizables y pues lo comunicamos, pues ya te digo, de viva voz, en conversaciones, PDFs muy bien explicados y en la web. O sea, es el tema, ¿eh? Bueno, ha sido un episodio espectacular. Millones de gracias, Jerónimo, por acompañarnos hoy. Te lo agradezco enormemente. Hemos aprendido un montón contigo y siempre.
No, las gracias a ti por contar conmigo y sobre todo pues contar siempre con nuestra empresa como proveedor preferencial y nada, un placer estar aquí contigo, de verdad. Jerónimo, y ahora haznos una pregunta para nuestro próximo invitado. Pues yo preguntaría las tendencias textiles para estos próximos años, 25 y 26, porque las alfombras y moquetas, lógicamente, van muy de la mano según los diseños textiles que estén en esas temporadas. Bueno, y hasta aquí nuestro 6º episodio. Síguenos en nuestras redes, YouTube, Spotify y nos vemos muy pronto. Adiós, adiós. Has escuchado el último capítulo de Espacios que Hablan, un podcast desarrollado por You Interior Design para amantes del diseño de interiores con foco en hoteles y restauración. No te pierdas nuestros capítulos en YouTube, Spotify y todas las plataformas digitales.